Este programa no para y vos quedate acá porque hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a contar cómo es trabajar en una escena de crimen. Ella es licenciada en criminalística, perito en documentología, perito en balística, analista en accidentología vial y calígrafo público nacional. Recibimos con un fuerte aplauso a Olga Fernández Chávez. Fuerte ese aplauso. Por favor. Por favor, licenciada en Olga? todo. Olga no terminaba más de Acércate más, leer. ¡Wow! Dios mío. Acércate acá bien, así te escuchamos. Ahí te Ponete escuchamos esto así nos perfecto. puedes escuchar Si también. querés te puedes poner esto y nos escuchás. Así estamos intercomunicadas. Así te aturdimos un rato. Ay, Olga. ¿Cómo estás, Olga? Muy bien, muchas gracias por ¿Es invitarme. la primera vez que haces una entrevista? No, te vimos en varios lugares ya. No, sí, estoy acostumbrada a entrevistas, pero generalmente hablo más del caso o de lo que pasó Ok. Ahí va. que de mí, generalmente. ¿Qué de vos? Hoy vamos a hablar de todo igual. Vamos a hablar de hablar de todo. vos, de casos, de un poco de todo. Dale. Sí, bien, a mí me lo parece. que me gustaría saber, Olga, como para arrancar la charla, ¿cómo te decidiste dedicar a todo lo que te dedicas? Que es que estar con las escenas de crimen, sangre, muertos. Es jodido, ¿eh? Bueno, criminalística, que fue mi primer título. Sí. Tuve los títulos intermedios igual que son perito balístico y perito documentólogo. Lo estudié porque una vez que mi papá coleccionaba las revistas, no sé si se acuerdan, que eran unas revistas que recolectaban notas. ¿De crímenes? No, notas en general. Y había salido nota del FBI de cómo habían resuelto un homicidio que la mujer en el testamento hizo el testamento, pero después escribió con una tinta medio invisible, que era tinta de papa, que yo ni sabía que existía, Tinta de papa. y puso, me obligaron a hacer este testamento, No. y épico. se descubre con eso y me pareció súper interesante. Y por suerte Mal. yo vengo de una familia que los hombres nos apoyan a hacer cualquier carrera que querramos. Claro, no era esa familia Que te que dicen, tenés que esta, ser- las mujeres tienen Claro. que ser, no sé, Bailarina. tal cosa. Claro, ¿No entonces- querés ser cocinera mejor en vez de Claro. andar Bueno, con los bien. cuerpos? Claro. Claro, entonces mi papá me dijo, lo que vos quieras estudiar, Estudia. perfecto. Qué grande, Y qué yo le decía, grande. pero mira que hay pocas mujeres, todo eso me dice, vos sos igual de capaz que un hombre, que nunca te digan que no sos igual de capaz. Bueno, bien, claro, igualdad. Era, Wow. En eso siempre doy gracias con eso. Pero ¿qué pasó? Obviamente, cuando yo me recibo, la carrera era más conocida en el noroeste, que es donde mi familia es del Chaco. Ahí hay licenciados en criminalística porque está la carrera hace 50 años y acá en Buenos Aires había estado un tiempo en la UBA, se cerró. Después se abre, yo soy la segunda promoción que se recibe en el Instituto de la Policía Federal de Civiles, antes eran todos policías. Mira. Entonces vos te inscribías en el Poder Judicial y nadie te sorteaba y nadie tampoco pedía criminalistas. Claro. Mira. Bueno, Muy burocrática de la Argentina esas cosas. sí. O sea, Entonces, ¿qué pasaba? sí, Yo ¿no? tenía el título que era criminalista, que es casi lo mismo que y documentóloga. Bueno, pero acá en Buenos Aires pesaba más los calígrafos. Entonces, si no puedes con ellos úneteles, me recibí de Obvio. calígrafo público. Después, ¿qué pasaba? También accidentología. Generalmente en el noroeste los licenciados en criminalística hacen pericias en accidentología. Acá no, acá son los ingenieros. No tenía ganas de ponerme a hacer ingeniería entera. Claro, te daba todo. Entonces agarré y estudié una carrera que era analista en accidentología vial que la daba en la UTN, que Ok. duró un Mira. poco tiempo, pero yo estoy muy orgullosa. Tuve unos profesores, un ingeniero mecánico también, que sabía un montón, el ingeniero Néstor Bustos. Y también tuve de tutor uno de los que desarrolló el Dodge 1500, que era el ingeniero mira. Durán. Mira. Era un amor. Y después, con los años, empecé a ver que iba bajando el delito en lo que es firmas y todo eso, y dije, Claro. y empecé a ver cómo se iba mutando al delito informático. Y ya en Claro. Argentina empezaban con todas estas crisis que tenemos eternas. Entonces agarré y La dije, fluctualidad de la Argentina. claro, y dije, a ver, ¿qué puedo estudiar que pueda servirme en otro país? Entonces agarré y decidí estudiar informática forense en España y me saqué los 5 títulos que había, que hasta permitía trabajarme en aeropuertos Claro. en España. Pero bueno, yo siempre digo, tengo la suerte también de que tengo chicos, me los comía mal los chicos, bien. tuve un montón de oportunidades y de suerte también en eso. O sea, todo esto surgió con los recortes de revistas que hacía tu papá y vos viste FBI y abriste este universo. ¿Todo empezó así? Yo me acuerdo que leí esa nota y era un montón de homicidios, pero eso me agarró tanta curiosidad y dije, qué interesante que debe Claro, ser eso. sí, mal. Y yo veo que, ojo, también tiene que ver con que al otro le interese lo mismo que a vos. Yo el otro día, por ejemplo, contaba que resolví, se lo conté a una abogada y ella, igual de interesada que yo, me había tocado un caso donde había 2 testamentos. Yo Ok. se los cuento a ustedes a ver como para que entiendan. Yo, era un testamento que en el año 2003 una señora le hace a la sobrina. Le deja
el departamento. ¿Qué pasa? La sobrina, después a la mujer la agarra cáncer, viene la pandemia y a la sobrina cero bola, total ya tenía el testamento. Entonces la Sí, señora... se preocupó, digamos. La señora se enoja y le hace un testamento a la vecina que es la que la cuidaba. Pero, obviamente, entre que estaba pasando un mal momento con todo lo que estaba pasando, cáncer, esto, aquello, lo otro, pone el año 1909. Entonces fue toda una pelea, entonces empecé a explicar, bueno, la virome se inventa en 1943 más o menos, sale el primer viró. O sea, de 1919 no puede ser porque está hecho con bolígrafo. Hay que saber todo. Después, Claro. Capital Federal sale por una ley, después y decía Cava. El testamento del 2003 decía CapFed y el testamento del 2019, que creíamos que había que tomar el número a número, decía Cava. Entonces ya estaba con la ley nueva que sale creo que en 1996. Y después, otra aclaración que ella hace es, en el primer testamento pone LC, que es libreta cívica, en cambio en el último testamento hace la firma, pone DNI. Claro. Después Ya estaba la como firma- actualizado, digamos. Y después la firma había ido variando con los años, que eso es algo que nosotros vemos, se llama historia gráfica. Yo explico todo esto, la historia gráfica, 3 likes tuve, porque la gente no quiere que le explique todo. Claro, Claro, a la gente le gusta la sangre. El testamento. final, claro. ¿De quién era? ¿Para la vecina o para la hija? Para mí, no, el más concordante con la escritura del año 2000, el testamento del 2019, coincidía con las firmas del 2015. Es para la vecina. Para la vecina. Sí, Y era lo más lógico. Y tampoco pudieron probar ni que era. También hablamos con el médico dijo, por un lapsus, por un número, no puedo decir que la persona era incapaz. Claro, Claro. totalmente. Pudo tener un mal momento. Y en algún momento de esta carrera, ¿dijiste esto no es para mí? ¿Y quisiste volver atrás o no? En un momento, una de las maestrías que yo tengo es en psicología forense y perfilación criminal, porque lo más difícil es a veces tratar con algunos de los clientes. Pero por los clientes, no por vos, digamos, o por la carrera. No, lo que pasa es que capaz que ¿Quién vendrían a ser los clientes? ¿Y qué generalmente trato con abogados, que es lo mejor que te puede pasar. Porque, ¿qué pasa? O sea, yo también derivo trabajo a abogados. Tengo colegas que son un amor, pero tenés, por ejemplo, clientes que, por ejemplo, que te vienen a llamar directamente y son medio sociópatas y te quieren manipular. Claro, tipo, Y por che, eso- la escena del crimen no es negra, es blanca como... Claro, y te cuentan una y vos podés ver las evidencias sin nada que ver. Claro. O después es un tema cobrarles, porque y cuando empiezas a mirar la historial, porque enseguida nosotros en lo nuestro no conocemos, entonces averiguamos si tienen antecedentes penales, un montón de cosas que vos decís, yo a esta persona no la quiero cerca. Claro. Bueno, lo que me sirvió la maestría es en detectarlos antes, por Mira. ejemplo. Y bien. Olga, tengo una pregunta. ¿Qué es lo primero que se hace cuando llegas a la escena del crimen? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Tenés un muerto ahí. Depende, o sea, estamos hablando de un muerto, pero un muerto por accidente de tránsito, un Está muerto en la por homicidio. ducha, envuelto con la... Claro, con llamado. envuelto con la... Con la con la cortina. cortina de la ducha. Mujer, así, culo arriba. Bueno, Hay el tema sangre. es ahí. Siempre, en teoría, no hay que descartar ninguna La posibilidad. puerta no está... dabas toda la violada. data ya. Claro. Bueno, primero nunca se descarta ninguna posibilidad, ni que sea suicidio, ni homicidio, ni accidental. ¿sí? Bueno, pero ¿qué es lo primero que haces? ¿Te pones Entonces- guantes? Siempre, obviamente, Ah. guantes y en realidad, generalmente lo que tendrías que usar es un traje completo que Ajá. te evita que pierdas pelo, porque por ejemplo yo tengo un montón Ah, de y pelo. ya está, fuiste vos. te Claro, dicen. no, porque aparte el tema es que contaminás con ADN. Claro. Entonces tenés que usar guantes. ¿Cómo que contaminas con ADN? Claro. Entonces, todo lo que toques lo vas contaminando. De hecho, usamos los guantes de nitrilo que no permiten que pase el ADN nuestro, etcétera. Y tenés un traje completo para que tus figuras o el pelo de tu perro, Claro, o sea, No, lo que- primero que haces te pones el traje. claro, antes de entrar. Ok. Y después se va. Ahora, ¿se hace eso en Argentina? ¿Hay trajes para que la gente se ponga? Por lo general entran así. Es el gran problema que tenemos que, por ejemplo, le mandé un par de Presupuesto. videos a los chicos, es el tema es el La presupuesto. claro, Claro. no hay O presupuesto. sea, no es lo mismo la capital federal Que la Jujuy. provincia. Porque a mí me ha tocado, te doy un O ejemplo. como las películas de FBI que vemos que van todos preparados con todo ese... Igual las películas que vende el FBI, en realidad, ningún laboratorio, creo que Canadá tiene algún mega laboratorio en Ontario y se terminó. La mayoría no tienen todo lo que dicen que Claro. tienen y no está todo centralizado en un lugar. Segundo, no entrevistamos a las víctimas ni a las personas, pues supuestamente tenemos que ser imparciales. Pero aparte lo que vos ves es, por ejemplo, ya me ha pasado hacer una pericia en Salta, no me olvido. Y estaba un colega mío, que había estudiado conmigo la carrera, pero era policía. Y él me decía que como no le compraban polvo dactiloscópicos, habían encontrado ¿Qué que es el polvo... eso? Polvo El dactil. polvo El blanco dactiloscópico ese que dice que tiran, tiran el blanco o el negro para buscar huellas dactilares. Que te sale la huellita. Bueno, como no le compraban, él usaba el polvo del matafuego. No. Ni siquiera sé si era tóxico, la verdad. Es que sí tiene un poco de Pero el tema es, o sea,
Hay otros, la Policía de Provincia de Buenos Aires hace su propio polvo, que, bueno, tiene que ver con el tamaño de la partícula, qué sé yo, pero también, o sea, cada cierto tiempo los productos tienen fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque se aglutinan y te pueden borrar la huella. Bueno, Claro. no es lo mismo que Capital, que capaz que te compras Sirche, que es carísimo, es importado. Claro. Todo depende mucho del presupuesto que le dan. Y lo segundo que pasa es que a nosotros, los forenses, no los ven tanto como ven una patrulla. Entonces, si bien es más importante para probar un caso, Sí, no le dan por ahí No le dan tanta la poder o la importancia Claro. que le tienen que dar a la hora de llevar el caso. te doy un ejemplo. La Ciudad de Buenos Aires tiene la Policía Judicial. Ellos tienen sin propio. límite la UFED Premium, que te permite desbloquear cualquier celular. Ok. Que es de los israelíes, es una tecnología israelí que, bueno. Gendarmería Nacional tenía $500.000 para gastar en eso, pero el problema es que a veces le pedían que hablan un montón de celulares y no lo puedes usar lo mismo para un secuestro extorsivo donde está en juego la vida de una persona, Sí, que para alguien que Porque ya por ahí si murió lo y va- hay que investigar datos y... porque se va gastando y el Obvio. tema es que por cada apertura te cobraban $5.000 por cada apertura Claro. positiva. Entonces, en un momento, cuando te diste cuenta, los $500.000 se te acabaron y no Claro. terminó el año. Totalmente. Entonces, eso sí pasaba. Y si te vas a la policía de la provincia de Buenos Aires, yo he ido y les doy un ejemplo que les había mandado, por ejemplo, un par de las imágenes. Lo que pasaba Sí, ahora era que después las vamos... nosotros usábamos, cuando yo estudié, el sistema de estopa era, para que te hagan una idea, era disparabas de un caño que era de metal Sí. y adentro le ponías estopa o estropajo. Y con eso lo recuperás. ¿Qué pasa? Si el arma está falseada, si el arma es un arma tumbera o algo así, te puede explotar en la mano, pueden salir esquirlas para cualquier lado, si la Ahí va. munición está en mal estado puede pasar algo, y está en riesgo la vida del perito oficial y la mía, que yo soy perito de parte también. Claro. Bueno, Policía de la Ciudad de Buenos Aires tiene un vidrio antibalas desde el cual mirás, filman todo el proceso y tienen un recuperador de agua que evita muchos de los riesgos. Ahí va. Bueno, Policía de la Provincia de Buenos Aires sigue usando el mismo sistema que usé hace yo cuando eso? me recibí hace 20 Claro, años. no mejoró. Y volviendo un poco a esto lo que te decía Vanina de cuando entras a la cena. Entonces, lo primero que haces, tratás de tener toda la protección que puedas o la que te den Sí. y entras y puede entrar cualquiera. ¿Cómo es eso? En general, cuando recién ocurre una muerte, en general va a entrar la policía oficial y El va a entrar primero. el primero, ¿sí? Van por orden, por eso estamos licenciados. Los licenciados como que van dando el orden de quién va entrando por Ok. parte. Generalmente lo que primero que tratas de hacer es fijar la escena. Ahí tenemos otro tema. O sea, cuando yo me recibí estaba el tema de la fotografía secuencial. O sea, primer plano de la mujer, un poquito más lejos, general como para que vos te ubiques donde están las evidencias que estamos ubicando. Hoy día, después vino algo que se llama fotogrametría. Para que se hagan una idea, ustedes tienen una cámara, bueno, yo lo he hecho a mano y es una tortura que es, sacas una foto, te corres un metro, sacas otra foto, te corres un Claro, metro, te como para corres un tener metro. toda la Y escena. eso, y después a 1 metro de altura, y después tenés que juntar todo en un sistema y limpiarla, todo el ruido que te haya quedado entre las fotos y rogar que la luz no te haya cambiado. Claro. Bueno, eso no se hace si vos tenés un escáner 360, pero sale $100.000. Claro, hay que En un poner- momento, Policía de la Ciudad creo que lo había comprado. Después están los láseres, los sistemas láser. Hoy día ya hay sistemas más baratos que podés Claro. comprar, pero no todos lo tienen. Claro. Olga, sacando la tecnología, ¿cómo manejas las emociones para no involucrarte en un caso fuerte y volver a tu casa y concentrarte en los chicos sin pensar, capaz que viste una escena muy fuerte, por ejemplo, yo no podría jamás hacer esto, pues me desmayo. Llego Claro, a la primera eso- escena de crimen y hay 2 crímenes que resolver. Lo que pasa es que la misma carrera, yo creo que un poco, o sea, te doy un ejemplo, hemos visto autopsias con la carrera, y te hace generar una distancia emocional en la cual lo otro lo ves como un objeto de estudio y no tomas distancia. Sería lo mismo que pasaría con los cirujanos, entonces si Pero tienen Claro. que pensar. ¿nunca te pasó un caso muy fuerte que dijiste, uy, che, yo esto lo quiero averiguar y voy a ver quién es? Porque A mí no me pasaron 2 o 3 casos que sí uno me afectó, no me olvido más, que era un nene muy parecido a mi nene y de la misma edad que mi nene se muere en un accidente de tránsito. Entonces por 3 días me costaba dormir. Claro. Porque- Sí, es muy fuerte. Porque uno lo lleva a la vida Porque personal. ahí ya me costaba mantener la distancia emocional. Claro. Después sí me ha pasado y me pasa todavía, por eso los rechazo en general, los casos cuando hay abuso infantil o Bueno, cosas así. bien que te cuidás y decís, esto no lo puedo que lo No haga por- otra persona no. porque te afecta. No solamente eso, sino porque no sé si voy a poder ser imparcial. Claro. Claro. ¿Entendés? Sí, Sí. por ejemplo, porque Sí, me sí, ha no pasado están que me las mientan y me pruebas. digan. No, que aparte,
a veces, ¿qué te pasa? Que el cliente que viene es el abogado, te miente y te dice, no, nada que ver, mi hijo no es inocente, nada que ver. Vas a la pericia orientativa y te sale positivo para sangre prostática, que eso significa que el frenillo se rompió, perdió un poco de sangre, y entonces es probable que hubo un abuso en ese caso. Claro. Es como que a mí me va a costar mucho ser objetiva en ese caso, porque es una nena, ¿entendés? Sí, es muy como delicado. Es complicado que deje, porque seguís siendo un ser humano. Totalmente. Y más con ¿Cómo haces alguien para- por ahí para tan poner vulnerable como distancia? capaz cuando uno ve la vulnerabilidad de la otra persona, es como que ahí ya te genera por ahí más empatía y no puede ser parcial. Claro, hay veces en las cuales vos podés ser parcial, porque lo cierto es que nuestras ciencias, ninguna ciencia es perfecta, ¿sí? Pero por Sí, darte obvio. un ejemplo, yo una sola vez tomé un caso de pornografía infantil en cuanto a digital y tuve pesadillas con Claro. las imágenes que viste. Y dije, pobre la gente que tiene que hacer esto para Meta o para Facebook o para algo así, porque te quedas traumada Sí, con lo sí, que ves. es que le estás dando a tu cerebro algo que no está bueno. Que consume. Entonces ahí sí, ese tipo de casos, por ejemplo, yo ya cuando sé que vienen por ese lado, y más de una vez quieren que agarre si vos lo clasifiques y todo eso, yo directamente o los rechazo o se los paso a algún colega que sé que lo va a matar, pero es onda. Bueno, Claro. por lo menos si voy a Encarar. Que gastar lo de puede terapia. manejar, digamos. Claro. Claro, que por ahí tiene más distancia emocional, capaz. Claro, son ¿Y te casos muy pasó, especiales. te pasó alguna vez de por ahí un crimen o alguna investigación que hiciste que un pequeño detalle dio vuelta a un giro para mejor en la causa? De estar investigando y dijiste, este detalle que se me había pasado después lo descubrí y dio un giro como para favorecer. La A mí, clave. a mí Claro. me pasó con un par de casos oficiales en los cuales me he agarrado con todos los peritos, todos los abogados del otro lado, porque siempre tu informe a uno de los lados no lo favorece. Claro. Y era que un médico cansado después de trabajo, después de encontrarse con los padres, toma la autopista y la autopista estaba mal señalizada. En ese lugar había habido muchos accidentes. Entonces, yo lo que hice fue hacer un relevamiento para decir, bueno, en este momento, ya cuando lo cambiaron, obviamente, como sabían que había muchos accidentes y para evitar los juicios, cambiaron la construcción de la ruta y ahora había otro espacio. Entonces, ¿qué hice? Contraté un dron, me puse a juntar después las imágenes y mostré, miren, ahora la comparación de las rutas, nada que ver. Saqué fotos del lugar como para mostrar, miren, la señal que antes estaba, no Claro. está. Y yo les hice toda la explicación de que la retroreflectividad, si se puede ver de noche, si no se puede ver de noche. Le tiré con toda la bibliografía por la cabeza. Obviamente me impugnaron, pero la técnica lo decía. Entonces Claro. ahí les cuesta Claro, vos más tenés que discutirlo. volver al pasado, que no se puede volver, Sí, y tenés que reconstruir. reconstruirlo. Claro, y también pensar que a alguno no le va a gustar lo que vos decís, entonces fundarlo Claro. bien. Y no Claro, tenés pues miedo vas a- de equivocarte, porque capaz que si este tipo va a ir en cana, porque yo digo que acá, pero ¿cómo sabes que si el tiro se lo pegó o se lo pegaron? ¿Cómo te das cuenta? ¿En qué sentido? En un disparo que... de Un una disparo. persona. Bueno, ¿Suicidio? yo te doy un ejemplo. Una de las cosas que desgraciadamente me vienen pasando mucho, y ya voy por el quinto caso, fue suicidios, que pasa mucho con un cierto trastorno, que, bueno, para estigmatizar no lo voy a decir, que Claro. tienden a suicidarse entre la pareja cuando tienen miedo a ser abandonados. Ay, qué horror. Dios. Entonces tuve 5 casos, uno incluso en Guatemala, que tuve que viajar por el caso, bla. ¿Qué es lo que pasó? El chico le dice a la novia le dice, vámonos, porque no, y él le dice, como era alcohólico también, le dice, me quedo tomando con mi amigo. Ella lo tomó como que la estaba abandonando y se pegó un tiro en Claro. la habitación. Wow. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Probar. Mira, por la forma en que está puesta el arma y por la trayectoria, lo más compatible es un suicidio. Y aparte, las manchas que tenía él de sangre eran de transferencia. No eran las típicas manchas de salpicadura, porque cuando vos disparas un arma, la misma energía, el proyectil, impacta en el cerebro y tiene energía y se la transmite al cráneo y a todo el líquido que Ay. tenés. Bueno, y también va para atrás. Ay, Olga, vos también y tus cosas. Escuchame. Olga, tenemos un video de reconstrucción de una escena forense que queremos que vos veas y analicemos todos juntos. A ver ese video. A ver, reconstrucción forense a escala. ¿Qué vemos ahí, Olga? ¿Nos Ese es puedes un explicar? caso muy interesante también. Bueno, esta chica lo apuñala muchísimas veces. Todas esas rayas son todos un montón de puñaladas. Ok. Le clavó 2 cuchillos, un destornillador, le pegó con la un martillo, mierda, lo flota, mordió. flota le pegó ahí también parece. Y bueno, también Dios. lo mordió, por eso lo que marqué ese lugar. Y bueno. todas esas manchas que usted ve en el costado es donde va salpicando. Y yo lo que quería probar era que aparte de que todas las chicas son por atrás, con lo cual él no se llegó a defender, Claro. lo hizo cuando estaba en la escalera, porque si no las manchas no estaban ahí.
Y bueno, ese es otro. Ese es el caso de la trayectoria que yo le decía, de la trayectoria que hemos tenido también otro suicidio, que la chica, en ese caso era policía, se suicida y bueno, la trayectoria te coincidía con el suicidio porque era muy ascendente. Es muy difícil que te pongas ahí abajo y con la presión del arma puedas disparar y que la persona se te corra para defenderse. Hay situaciones que son muy fáciles de detectar y otras más complicadas, como por ejemplo, esta parece fácil. Sí. Hay algunas, bueno, te doy un ejemplo. Una que yo siempre decía, mira, cuando yo me recibí, siempre digo lo mismo, que tuve la suerte de tener muy buenos mentores. Cuando yo me recibí tuve un penalista, yo decía, yo solamente quiero defender gente inocente. Y él me dijo, mira, el defensor de inocentes se atiende en la otra cuadra. Claro. Acá tenemos gente acusada de cometer delitos y que quizá los haya cometido, pero que tienen el derecho a una defensa justa, porque cuando uno tiene un juicio es uno contra todo el poder del Estado y que las evidencias presentadas contra ellos sean válidas. Bueno, un caso que yo tuve, el chico era policía, también una de estas chicas que tiene este problema, él le dice que la va a dejar, tiene una relación conflictiva, pues este tipo de relaciones son conflictivas. Sí, Y tóxica, seguro. era policía también, los dos eran miembros de fuerza de seguridad. Y ella se suicida. La policía está de acuerdo conmigo, el perito oficial está de acuerdo conmigo con el suicidio. Yo opino que el suicidio. Lo único que no cerraba era medio la posición, que se había irritado mucho, pero eso a veces pasa porque hay una distensión de todos los músculos. Bueno, por eso y porque encontraron un lío en la habitación. Y porque consideraron que era una relación tóxica, que pasaba, y yo creo que también porque el fiscal fue más convincente que la defensora, el chico fue condenado y está grabado por ser policía y está condenado en este momento. Y ahora vamos a ir a juicio, algo que se llama acción de revisión por la Corte Suprema. De ahí podés presentar evidencia nueva, pero tenés que esperar un montón de años para recibir la revisión. Claro. Yo tengo una Y ella pregunta. queda preso. Él está preso. Yo tengo una pregunta hablando de esto de las pruebas. Uno siempre, o sea, saca la conclusión o el análisis en base a las pruebas que tiene en la escena, Sí. ¿o no? Y cuando la escena está contaminada, como hubo casos que conocemos, Sí. que la escena se contaminó, o sea, ¿qué pasa en ese caso? El tema es si está contaminado intencionalmente o si fue accidental. Si fue Porque es mucho accidental también. Capaz que uno distrae y dice, uy, mira, voy a agarrar un vaso y sin querer queriendo decís, uy, No, che. es que aparte a veces yo te digo, porque me acuerdo que lo estudiábamos en la facultad, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, y nos mostraban escenas, y a veces había, no sé, una chica, pero me acuerdo que había un habido que no fue muy conocido, que hubo un asesino serial que mataba a las empleadas domésticas, y después les ponían bolsa de basura, porque obviamente las veía como un objeto, y vos veías la foto y te mostraban, así debería ser la escena, y te la photoshopeaba sin nadie, y después así fue la escena, y vos veías un policía tomando un café, Claro. otro parado, había como 30 personas en la escena que no tenés que estar. Hay casos conocidos, no voy a dar alguno, Sí. pero hay un caso muy conocido Sí, sí. que una persona Sí. se supone que se suicidó y entraron a la escena muchas personas y se contaminó. Y en ese caso, ¿qué pasa? Porque toda la escena que está ya está contaminada. ¿Se toma, no se toma? ¿Hay escenas que sirve, parte que no? El tema es que hay veces que vos lo que tenés que tratar de usar es la lógica y pensarlo. Yo, los dos informes que vi, la verdad, no estoy como que sí es cierto. La escena está contaminada, entonces llegar a una conclusión contundente es muy jugado. Claro. Claro. Pero lo cierto es que si la puerta estaba trabada con el cuerpo de la persona, ¿cómo salió el tercero. homicida? Sí, Ese aparte tipo las cámaras cosas. no se ven, El que hay- arma queda abajo del cuerpo. Entonces vos decís, ¿qué hizo? La metió abajo del cuerpo y no dejó ninguna huella. Es como que hay cosas que como que te cierra más cierta hipótesis, si bien no podés llegar a una conclusión, justamente por eso, porque no tuvieron cuidado. Porque aparte, para evitar eso, que es lo que tenías que haber hecho, cerrar desde el pasillo más o menos, sabiendo que era un caso de alto perfil, Claro. y probar que no había una huella ni nada de nadie más. Externo de los que estaban, exacto. Claro. Ahí te evitabas cualquier cuestionamiento. Claro, cualquier cosa. Porque te doy un ejemplo con otro caso que para que vos tengas una idea. Por ejemplo, el caso de Einstein. Al día de hoy se están peleando con si se suicidó Si lo o si lo mataron. desaparecieron, Claro. si pagó para desaparecer. Si vos lo ponés, o sea, como generalmente ponés a los detenidos que tienen alto riesgo de suicidio, antes sabiendo lo que les puede pasar, en 24 horas, con cámara 24 horas, nadie te va a discutir nada. Claro. Aparte, ¿por qué no podría estar con cámaras 24 horas? Claro, de Si es hecho, un detenido, aparte más en donde está. de última, cámara 24 horas justamente más allá de que tenga derecho a su privacidad. a su privacidad, solamente las puedes ver si hay una situación así controvertida. También que te sacan los cordones, generalmente te sacan el cinturón, te dan un uniforme. Entonces es muy difícil que llegues a esa situación. Claro. Sí, es un caso, bueno, son casos como que uno no le encuentra una explicación o
a veces por ahí pensás en que está tirado o favorecido para un lado. Puede ser, o también puede ser es que a veces agarran, se confían, no va a pasar nada, haciendo siempre, y son descuidados, y justo cuando es un caso de alta repercusión, ahí empiezan todas las teorías conspiranoicas. Hay Entonces, mucha teoría. Hay una teoría que se dice mucho, a ver, es verdad que son muy curiosos los médicos que si hay, por ejemplo, una estrella famosa o alguien muy conocido, como que espían un poco para conocerlo al 100%. Yo lo que sí te puedo decir es que, porque me ha ¿Has pasado visto? que me ha pasado que el personal policial sí me ha pasado que me manden las fotos y yo me doy cuenta que es el personal policial por las fotos, por el tipo de fotos que son, Claro, ya como y más... no deberían filtrarlas. Claro, que Claro. no debería filtrarse, pero en el morbo, por ejemplo, Dios no quiera, aparece un Luciano Castro, ahí dicen, a ver si es real lo que dicen, es verdad. La Foto. gente pispea No, lo y que saca pasa es que, foto. a ver, cuando tienen que hacer, la autopsia es metódica, o sea, igual lo tienen que ver. Claro. Ah, ¿lo tienen que ver igual? Sí, todo. Ah, mire, O sea, mire, vos doctor. No voy a siempre hacer- tienen que revisar si vos fuiste abusada, si fuiste todo. O sea, te hacen hisopados Y igual, te- seas o no. Ah, te revisan por todos lados. ¿Y hay respeto por el cuerpo o lo agarran como una valija de Seiza y lo tiran? No, ¿O hay un poco de respeto por el los cuerpo? cuerpos no se mantienen refrigerados hasta que no se hace la autopsia, con lo cual, desgraciadamente, cuando tuvimos Claro, la situación olor. del COVID y todo eso, que moría tanta gente junta, era un tema. Pero en general se mantienen sin refrigerar en un costado, con el cuidado que puedes tener, con cierta cosa, sin prendas, y se los pasa a la camilla, se hace la Están autopsia, desnudos. con un proceso. Sí. Todos desnudos. Debería, en general sí, se trata de cortar por donde vaya. Por ejemplo, si tuvo un orificio de bala, trata de no cortar por donde está el orificio de bala. Claro, porque puede ser una Porque prueba. puedes hacer otro agujero más. Y eso no, y porque aparte me puedes arruinar porque yo La de ahí escena, saco la claro. distancia de disparo. Entonces, generalmente se lo corta personal policial o lo corta policía según la provincia. Esto siempre depende de la los zona, recursos que digamos. tienen. Sí. Y el protocolo que usan, guarda las evidencias. Por ejemplo, si fuiste moriste, muchas veces te hacen hisopado bajo las uñas, a ver si tenés ADN de signos De defensivos. ¿Entendés? Si te encuentran atado, que tengo otro caso, por ejemplo, ahora dentro de poco que tengo que ir a juicio oral, la encontraron atada con maniatada de las manos, piernas y en la boca. Bueno, todo eso se corta, la mordaza, y se hace hisopado de ADN, se separa y se guardan en sobres separados. Wow. Igual sí, un poco cuenta. Vos fíjate que la mayoría de los famosos que murieron ahora que la tecnología está más cerca, digamos, hay, viste, siempre las fotos que se filtran, no sé, Bueno. de uno muerto, mira cómo estaba este. Hay un caso muy famoso, no sé si lo conoces vos, o si será verdad o es un mito, pero Contalo. me llegó a mí, a los la oídos de producción. muchas personas, que una chica un día va al ginecólogo y el ginecólogo le encuentra un hongo y dice, pero este hongo está en los cadáveres. Y Lo escuché. el novio era médico forense y tenía relaciones sexuales con cadáveres. Es una ¿Qué tan enfermedad. real es esto? Mira. Es un horror. Es un horror. Pero bueno, ¿vos escuchaste algún caso cercano? ¿O es No. una locura lo que estoy diciendo? ¿O no ¿Es un tan mito? locura? ¿Es una verdad? Señora, Yo- en su casa, Yo le sacamos la duda. personalmente, por suerte, no tuve casos así, por suerte. Como poder, hay fauna cadavérica, por ejemplo, que solamente está en cadáveres, y es posible que haya algún hongo que solamente predomine en cadáveres, porque el sistema inmune deja de funcionar. Claro, se empieza a pudrir. Claro, Porque tu sistema prácticamente. inmune, hay muchas cosas que tu sistema inmune rechaza y que después, si no, predominan. ¿sí? Claro. Ahora, que lo puedas indicar y que la persona lo tenga después, porque si no, justamente tu sistema inmune también tiende a luchar contra eso. Entonces es difícil que predomine. No, pero No sé. hay un vos no sé si querés decir, pero hay como un morbito, decís, tengo, no sé, Dios no quiera, pero alguien que decís, como un sex symbol acá, y decís, bueno, lo saco, lo toco un ratito, o Le doy sea, un beso. hay sí. como, claro, hay Pero como pobre, morbo. ya está ahí. Y qué sé yo, pero lo tenés ahí al lado. La última foto. Todavía está tibio, La todavía última está foto la tibio. tengo yo, dice. Y se saca y tac. Es mi última foto, y sí, antes de que no lo veamos más. Ay, Dios mío. No, mira, sí, Perdona a yo la he gente que visto, está en la casa. yo sí he visto que cuando son, desgraciadamente cuando son, pero eso también tiene que ver con el morbo y lo que se permitía antes. Ok. Que es, no sé si se acuerdan cuando muere una modelo famosa de una sobredosis, Sí. que se filtraron las fotos, cuando muere otra mujer que también hacía muchos tweets Sí, con controvertidos. las mujeres Sí. tienen algo más que con Tienen los hombres. algo Sí, más es real que no eso. pasa tanto con los hombres, y yo creo que tiene que ver con el tema justamente de que a veces está como más permitido objetivar
a la mujer. Sí. Que es un tema que yo tenía muchas discusiones. Por ejemplo, me ha pasado que te dicen, no, pero las prostitutas en los tiempos No, pero antiguos eran- hay que respetarlas, porque el cuerpo está No muerto importa. Obvio. y no hay que Claro. respetar. Y aparte, ¿por qué? O sea, vos, como ella dice, uno tiene que cumplir con sacarle fotos porque es tu trabajo, pero ¿por qué filtrar la foto? O sea, con la necesidad de que cumplir el Porque morbo justamente, y me acuerdo que lo hablé con un periodista que trabajaba para uno de estos medios que eran así amarillistas, estaban con la duda de filtrar o no filtrarlo, y él dijo, filtrémoslo, porque sabían que iban a tener vistas. Y Obvio, hay porque hay un rinde. tema de Uf. ética. Obvio. Claro. Que Claro, yo ya estoy te en cayó una Está contra. mal mierda. hacer eso, no está bien. Siempre hay un tema de las barreras morales que tenemos, ¿sí? Porque, por ejemplo, justamente discutiendo con el tema de la prostitución, yo lo que le decía, estás usando a la otra persona como un objeto. Claro. No, y aparte Y la- está muerta, ni siquiera la se puede cos- defender. Claro, y la costumbre genera hábitos, los hábitos generan la personalidad. Sin duda. Bueno, entonces a Qué mí, horror. a mí me da un cierto resquemor eso. Pero hay gente que lo tiene naturalizado, ¿entendés? Y bueno, sí, uno tiene como esa Y cul- construcción. Pero está También hay mal. un tema Claro, la de- construcción hay un tema social. Debería, sí. Hay un tema cultural también, por ejemplo, nosotros no tenemos, no es común que haya lugares de strippers y en Estados Unidos hay por todos Hay un lados. montón, Claro, sí. Y hay ¿entendés? calles donde ves y hay gente que está en Bueno, vidrieras. pero están y- vivos y ellos deciden hacerlo. Mucho peor en El Holanda, tema ¿no? es que, claro, que... Sí, el que- tema es hasta qué punto es tu propia decisión y hasta qué punto muchos no son víctimas de abuso. Bueno, pero cuando estás previo. Bueno. muerto, ahí ni siquiera te Ahí ya no te preguntaron. seguro. Ahí Yo ya creo, que- yo creo que hay un poco de las dos en una situación así digamos, de prostitución. Hay un poco de las dos, siempre. Un poco de decisión y un poco del abuso también. Claro, Hay sí. gente que abusa de que la necesidad de otro y hay gente Hay que un se tema expone y también les de gusta. poder, sí, también. Pero el tema es que justamente ese mismo tipo de gente, generalmente las que después vos generalmente terminas viendo que son las que filtran fotos. Claro, un Entonces, horror. es el tema de no darte cuenta de que estás objetivando y usando como un objeto a un ser humano. Wow. Si vos te pones a Sí, sí, pensar. sí, no, es terrible, porque hay muchos Muchísimo. casos que aparecen en una situación muy vulnerable y decís, loco, está muerto, ¿es necesario hacer esto? Yo un caso que recuerdo mucho así que me quedó, era chico, fue Juan Castro, un periodista Sí. que venía tipo medio por denunciar algo, investigando cosas heavies y demás, teníamos sus adicciones y de repente de un día para otro muere, se cae de un primer piso, muere. Sí. No hay, como que me quedó ese caso, ¿será verdad? ¿Se murió? ¿Lo mataron? Las escenas que decían. Bueno, ese es un tema porque, ¿ves? Ahí tenés el tema, volvemos a lo mismo. La libertad individual versus los riesgos. Claro. Porque, ¿qué pasa? Si vos tenés una tendencia a poder tener un brote y tomás una droga que es psicodélica, te puede dar un brote y por ahí él pensó que veía una pileta. Claro. Y por eso te tira. O ¿Entendés? no, o no. Y no podemos saber nunca si no tenemos su historial médico y no sabemos, y hay veces que es la primera vez que le agarra el episodio. Claro. Entonces tampoco tenemos un historial como para darnos cuenta. O pudo haber sido que se la tiraron. Claro. ¿Te acordás el caso? No sé si te acordás de la secretaria de Menem o de, de una empleada, de un secretario de Menem. No, yo el policial paso la página Ella le da rápido por miedo las todas esas sí. cosas. Bueno, había una chica que había caído de un departamento, supuestamente tratando de colgarse el cable, y era secretaria de, en ese momento, Un político. Un Sí. político. No me acuerdo, no era Menem específicamente, pero era un De familiar. de su partido, claro. El caso es que después hicieron una reconstrucción y todavía se hace esa técnica, lo vas a ver si vos entras en internet, lo vas a ver con un suicidio que pasó hace poco en Australia, que es que ponen un maniquí con el mismo peso, Y lo lo tiran. tiran y se fijan dónde caes versus dónde cae, o El sea, maniquí. dónde como- cayó el cuerpo. como cancerbero. ¿Por qué? Porque si vos te caíste sola, vas a caer más cerca, supuestamente, que si te pusieron Si te y empujan. Yo me acuerdo de Porque hay que energía. al que hicieron así fue Alejandra Pradón, cuando se había caído del Sí. edificio, habían hecho, que creo que hasta mostraron en la tele y todo, Sí. como tiraban un maniquí de los pisos que seguramente se había caído, como No, eso cae en fue un el milagro, árbol. total. Dicen que se cayó de menos pisos, pero bueno, nada, son cosas que claro, que es lo que vos decís, tipo, prueban con ese maniquí. Claro, y el tema es que también vas a encontrar también muchas pericias contradictorias en la cual un médico va a decir, no, un médico va a decir, no, esto fue una caída por tantos pisos, vas a tener otra pericia, capaz que un ingeniero que te va a hacer el cálculo y te va a decir, no, para mí fue así, y ahí Claro. no estamos peleando todos los peritos en el juicio oral. Y total, Sí, me a ver imagino. quién tiene más saber, Claro, más conocimiento. a ver cuál ciencia pesa más. si la Claro, para no ingeniería, la decir otra médica. cosa. Claro. Pero sí. Bueno, Olga, tengo la última pregunta para Sí. hacerte. ¿Cuál fue una anécdota increíble o inesperada que viviste en tu carrera? Que dijiste, no, encontré, no sé, esta lapicera, que esto dice que la persona es inocente. Algo que digas, no, esto es increíble, inesperado. Bueno, una vez con un homicidio
Lo que encontramos fue, bueno, yo sospechaba de la esposa de ciertas actitudes que tenía. Esto parecía como que había pasado el duelo demasiado rápido. Claro. Por eso te digo que es importante la parte psicológica. claro. forense. Total. Bueno. Somos de la mujer. Agarré, hablé con el abogado, pedimos una autopsia más amplia, pidiendo una toxicología más amplia, hay algo que se llama pool de vísceras, en el cual guardan todo, y encontraron que tenía una dosis continua de arsénico, lo había envenenado, que es rarísimo aparte, es muy difícil. Es de película, eso para Como llevarlo a la Gilla tele. Murano, que envenenaba a las amigas. Pero una dosis más alta usó Gilla. Claro, no, porque Letal. ahí sí, generalmente hay para que sea letal, pues puede ser De a poquito, una lo dosis fue grande envenenando que ahí de la a poco. agarra, pero lo fue envenenando de a poco. Ay, Dios mío. Inteligente Olga, era. por favor. Claro, pero a mí me llamaba la atención porque digo, si viste a tu marido morir por 2 años, estarías mucho más Mal. triste. Claro. Y para el que el crimen sea perfecto. ¿Existe el crimen el que perfecto? dice- claro, existe el crimen perfecto. Existe lo que sí hubiera pasado, en ese caso te doy un ejemplo, hay medicamentos que son legales y es muy difícil probar si lo tomó Ah, voluntariamente. no lo digas o no. por las dudas que van a envenenar Claro, a los claro. televidentes. O hay Mañana no aparecemos. O hay drogas que no buscamos normalmente en el screening. Que no lo digas porque la Claro. gente se aviva mucho. Igual, ojo, yo en ese caso yo lo que hago es hablar con el toxicólogo que trabaja en nuestro estudio y le digo, mira, tiene Analiza todo. este Claro, síntoma. decime vos. ¿Qué droga tendríamos que buscar? Y Claro. ahí él me dice, bueno, busquen por esto, esto y esto, y ahí se manda a hacer unos estudios especiales. Claro, son Claro, todo es un un trabajo en equipo conjunto, de, digamos. claro, de especialistas. Generalmente trabajamos en conjunto justamente por este tipo de cosas, cuando los casos son complejos. Wow, Olga, bueno, nos Mira. dejaste, te dio con la cabeza. Ahora quiero investigar Ahora todo. quiero saber todo. Todo es una escena de crimen. No toquen nada. No toquen nada con la Olga. lapicera. Un placer que nos hayas venido a visitar. Espero que te hayas sentido cómoda. Me alegro muchísimo, la pasé muy bien. Buenísimo. ¿Quién es el asesino? Tenés que adivinar. ¿Quién sería el asesino de nosotros? Bueno, no sé si se acuerdan que había unos eventos que eran así, que... Sí, había que descubrir a había ver que quién. descubrir al Hay un asesino. programa. Era muy Sí. divertido. No, era una casa Sí, antigua. una casa antigua. Sí. Mirá. Sí. Bueno, le damos un fuerte, Fuerte aplauso para el a señor Olga, Olga, que gracias. estuvo en Hijos de Nadie, nos contó todo acerca de criminología. Muchas gracias por venir, Olga. Un gusto. Te agradecemos un montón. Y te esperemos Igualmente. ver pronto. Si pasa algún caso así medio loco en estos, Sí, viste que en la te Argentina llamamos. pasa de todo. Te llamamos. Ay, en Venís y Argentina, te hacemos preguntas específicas. Porque en Argentina uno nunca sabe. Uno Capaz nunca mañana vamos a sabe. dormir y nos despertamos Y con no, un caso espero raro. que no, espero que no, Olga, espero que no te tengamos que llamar, pero bueno, si te tenemos que llamar, te llamamos. Esperemos verte pronto, Olga. Muchísimas gracias por visitarnos nuevamente. Y bueno, esto es Hijos de Nadie, así que espero que te hayas sentido cómoda. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias igualmente por invitarme. Bueno, y